Buenos días, mis queridos hermanos. Que sea Dios derramando bendiciones sobre ustedes y sobre sus hogares. Yo soy un integrante del grupo número 2, que está compuesto por Wayne y por Jennifer. Y este servidor, quien les habla, Anthony Jr. Nosotros vamos a estar hablando sobre el libro de los jueces en general y sobre el libro en el capítulo 11 específicamente. A mí me toca la parte de la introducción, a Jennifer le toca el desarrollo y a Wayne le va a tocar el desenlace. Entonces, ahora yo voy a comenzar con la introducción. Cuando nosotros comenzamos a analizar el libro de los jueces, cuando lo comenzamos a analizar, podemos ver que el texto se relaciona con su contenido. Dios levantaba jueces, líderes, para que libertaran al pueblo de Israel ocasionalmente porque estos caían en opresión y esclavitud a causa de sus pecados y de abandonar al Señor. Entonces, ahora vamos a desglosar lo que son la ubicación en el espacio y en el tiempo. En la ubicación en el espacio, donde fue escrito el libro, esta parte es desconocida. Y la ubicación en el tiempo, no se tiene exactamente una fecha, se fue de este año a este año, pero lo que sí se sabe es que el libro fue escrito inmediatamente después de la muerte de Josué hasta, hasta el nacimiento de Samuel. Ahora vamos a hablar sobre el autor. El autor, según la tradición judía, se le atribuye a Samuel. Ahora voy a pasar a la parte de lo que es la razón por la cual fue escrito el libro. Bueno, podemos leer desde Jueces capítulo 2, versículos del 1 al 23, y ahí nos vamos a dar cuenta de cuál es la razón de este libro. Yo lo voy a leer rápidamente para no abarcar tanto tiempo en este video. Por aquí yo tengo la Biblia en el libro de Jueces capítulo 2 y dice así. Bueno, lo voy a leer más precisamente desde el versículo 6 al 23 para no abarcar tanto tiempo. Dice, desobediencia y derrota. Josué mandó al pueblo a sus casas. Así que cada tribu fue a tomar posesión del territorio que le había tocado. Los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Después siguieron haciendo lo mismo durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Esos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y fue enterrado en la tierra que le había tocado. Esa tierra estaba en Timnat-Heres, al norte del monte Gaz, en la región montañosa de Efraín. Finalmente toda esa generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor ni tampoco sabía todo lo que el Señor había hecho por Israel. Así que los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor y adoraron a un Dios falso llamado Baal. Adoraron al Señor, el Dios de sus antepasados. Abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y comenzaron a adorar a los dioses falsos de la gente que vivía alrededor de ellos, y por eso el Señor se enojó con Israel. Abandonaron al Señor por creer en Baal y Astarte. Así que el Señor se enojó contra los israelitas y permitió que sus enemigos los atacaran y saquearan. También permitió que los enemigos de Israel los esclavizaran. Los israelitas perdían toda batalla que peleaban, porque no contaban con la ayuda del Señor. El Señor les había advertido que ellos perderían si servían a los dioses de la gente que vivía cerca de ellos. Pero como no hicieron caso, los israelitas tuvieron que sufrir mucho. Luego el Señor hizo surgir algunos líderes, los jefes. Esos líderes los liberaron de los enemigos que saqueaban sus posesiones. Sin embargo, los israelitas tampoco les hicieron caso a los jefes. No fueron fieles a Dios, sino que siguieron a otros dioses. Sus antepasados obedecieron los mandamientos del Señor, pero ahora los israelitas habían cambiado y ya no obedecían a Dios.
Cuando el Señor les mandaba jefes, el Señor estaba con el jefe y el pueblo se libraba de sus enemigos durante todo el tiempo de la vida del jefe. El Señor se compadecía de ellos debido a que los israelitas gemían a causa de la opresión y sufrimiento en que los mantenían sus enemigos. Pero cada vez que un jefe moría, los israelitas volvían a pecar y a adorar a dioses falsos. En ese tiempo los israelitas eran muy tercos y se negaban a cambiar su mal comportamiento. Así que el Señor se enfureció contra Israel y dijo: Este pueblo ha roto el pacto que yo hice con sus antepasados. Ellos no me han hecho caso, por eso ya no expulsaré del país ante ellos a los pueblos que Josué dejó al morir. Voy a usarlos para poner a prueba a Israel, a ver si sigue el camino del Señor, andando por él como lo hicieron sus antepasados. El Señor permitió entonces que esos pueblos se quedaran en ese territorio y no los obligó a salir inmediatamente del país. Tampoco permitió que Josué tuviera la fuerza necesaria para derrotarlos. Bueno, entonces aquí notamos que el propósito es mostrarnos qué es lo que sucede cuando abandonamos al Señor y mostrarnos también que cuando nos arrepentimos al Señor, entonces volvemos a ser libres y el Señor nos liberta. Y esto puede ser relacionado con la situación de los creyentes actualmente, bajo el tiempo de la gracia. Cuando pecamos, nos hacemos esclavos del pecado. Pero si venimos con un corazón constricto y humillado y nos arrepentimos con sincero arrepentimiento, el Señor vuelve y nos restaura. Entonces, ahora continúo con la parte de la literatura utilizada. Bueno, la literatura utilizada es narrativa, porque los libros narrativos, como son los libros históricos, nos cuentan hechos con una trama que transmiten sentidos. Aquí, este no quiere transmitir, como el mismo propósito lo indica, lo que sucede cuando abandonamos al Señor y cuando nos arrepentimos y volvemos a Él. Con respecto a los personajes principales y secundarios, en los principales tenemos a Jefté. Jefté era un hombre de Galaad. Su padre se llamaba Galaad. Su madre, no tenemos el nombre de ella, pero sí tenemos su oficio. Era una prostituta. Como los hijos de Galaad eran hijos de la mujer, vamos a decir principal, de la principal mujer que Galaad tenía, ellos consideraban que Jefté era un hijo ilegítimo y que por lo tanto no merecía de la herencia de su padre. Por eso estos lo echaron de su casa y Jefté se mudó a la región de Tob, donde fue el líder de un grupo de delincuentes. Podemos también notar que Jefté siempre se mantuvo bajo el temor al Señor por el trato que él tuvo y por el sacrificio que prefirió hacerlo antes que prefirió hacerlo después de que la guerra pasara antes de deshonrar al Señor. También notamos que él era un guerrero, o sea que él estaba capacitado para esa tarea que se le encomendó, pues los líderes fueron a buscarlo cuando se dieron cuenta que lo necesitaban. También podemos aquí mencionar a los líderes ancianos en los personajes principales. Estos líderes ancianos desempeñaban el papel de funcionarios. Ellos eran asignados en función de su edad madura y eran designados a grandes familias de tribus o a la tribu en sí para que la liderara. Ellos estaban encargados de celebrar los acuerdos entre dos naciones si había que honrar a un huésped. Ellos eran los encargados y también de las ceremonias religiosas. Y mencionamos aquí a los amonitas. Los amonitas es una tribu descendiente del hijo Abimán, de, el cual era hijo de Lot y de la hija más pequeña de Lot. Estos eran vecinos de Israel y el Señor le había prohibido a Israel que ellos conquistaran esa tierra porque el Señor se las había dado. Luego, como personaje secundario, tenemos a la hija de Jefté. Podemos observar las cualidades que ella tenía, que era una muchacha que fue educada bajo el temor del Señor, a pesar de que su padre era el líder de una banda de delincuentes. Él supo educarla bajo el temor del Señor, pues ella, a pesar de que era una deshonra no tener hijos y llegar a casarse en Israel,
ella prefirió honrar al Señor y dar su vida por el propósito que le habían, por la ofrenda que le había hecho su padre al Señor.